presenta Motorola con su Moto G72. Hello, Moto. Como lo comentábamos más temprano, hay un sector del transporte que está muy complicado. Es el del transporte suburbano. Hay un paro fijado por los trabajadores del sector para el viernes 27 de octubre, por cuestiones que tienen que ver con el salario, entre otros temas. Pero además hay una situación económica muy compleja de parte de las empresas, y esto también está arriba de la mesa a la hora de resolver y de plantear estos asuntos. Estamos en comunicación con Javier Cardoso, gerente general de COPSA. Cardoso, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Hay negociaciones a esta hora para intentar destrabar el paro que está fijado para el próximo viernes? Aún no han comenzado, si bien tenemos contacto con dirigentes sindicales, y si bien se ha resuelto uno de los problemas que era la fijación del ajuste salarial, o sea, eso no estaba fijado y salió el decreto el pasado día martes, o sea, fue comunicado ayer. Esa es una parte del rompecabezas. Ahora falta lo otro, que son los recursos, y bueno, las autoridades están al tanto de la problemática existente. Se lo comentábamos desde que empezaron las negociaciones salariales antes de junio, que era necesario buscar una solución al problema de fondo, y esperemos que en el correr de los próximos días, antes del día 27, se pueda destrabar esta solución y se pueda pagar el justo reclamo de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la situación hoy con respecto a las empresas del sector del transporte suburbano, Cardoso? El sector suburbano, todo el que explota el sector suburbano le da pérdidas. O sea, hoy estamos recaudando, para que tengan una idea, 65 pesos por kilómetro, cuando los costos, para que tenga una idea, los costos por kilómetro en un servicio interdepartamental están cerca de 90 pesos, en Montevideo están a 93 pesos, los fijados por el propio Ministerio para el Suburbano están en 91 pesos, entonces, obviamente, si alguien fija un costo de explotación de 90 pesos y recauda 65 pesos, obviamente trabaja pérdida. Nadie en el sector suburbano puede decir que siquiera empata, porque es así, no hay una empresa que se destaque sobre otra, sino que aquellas que tienen mayor volumen de prestación de servicios en el sector suburbano son las que más sufren porque no tienen otros sectores de los cuales obtener recursos para transferirlo, ¿no? Entonces, algunas lo sufren más, otras menos, pero todas tienen pérdida en el sector suburbano y viene desde hace años. Entonces, es lo que le hemos estado pidiendo a las autoridades del Ministerio, que corrijan esta situación, que no se puede soportar más, que hacemos enormes esfuerzos para prestar el servicio, que estamos al tope de la capacidad de endeudamiento, al límite, y que se debe encontrar una solución. Ajá. Hoy, por ejemplo, parece decir mala palabra subsidios. Sin embargo, todos sabemos que en la Intendencia de Montevideo subsidia el transporte urbano y lo subsidia en un volumen importante de recursos. Entonces, el único sector totalmente deficitario es el sector suburbano, no es de ahora, es de hace años, y bueno, esperemos que se adopten las medidas en definitiva para corregirlo, dado que oportunamente le acercamos distintos informes al Ministerio para que al renovarse las autoridades tuvieran conocimiento de la situación. El propio Ministerio pidió un informe a un reconocido economista, experto en transporte, que lo tiene hace muchos meses, lo tiene finalizado, a casi un año diría yo, y sin embargo ni lo da a conocer ni adopta medidas. Y lo que pedimos es bien sencillo, pidió un trabajo de parte para tener credibilidad en él. Bueno, lo recibió, póngalo en conocimiento público y empieza a adoptar medidas de ajuste que el sector las necesita. Ajá. Es bueno aclarar, Cardoso, que en este caso, porque usted lo deslizó allí en el pasaje de su respuesta, los precios los fija el Poder Ejecutivo, los fija el gobierno, no es que ustedes fijen el precio que ustedes desean, ¿no?
No, es una muy buena acotación. Nosotros somos absolutamente regulados. No tenemos opción, flexibilidad alguna. Tenemos regulados los salarios, que es el 65% de los costos. Tenemos regulado el combustible, el precio del combustible. Regulado los horarios, los orígenes de destino, los turnos. Absolutamente todo regulado. O sea, no tenemos margen de acción. Entonces, si nos fijan mal el precio o no tienen en consideración cómo varía el mercado, eso conduce a un deterioro de los prestadores de servicio. Bien, otra pregunta, Cardoso. ¿Cómo se han endeudado las empresas? ¿Con quiénes y de qué manera? Se endeudan primero con instituciones financieras, después se endeudan con los proveedores, después se endeudan con los organismos de recaudación fiscales, y terminan endeudándose con los trabajadores. O sea, cuando los recursos son escasos, no se cubre todo. Ustedes ya agotaron toda la línea, digamos. Sí, por eso lo preocupante es que ya no hay más capacidad de endeudamiento. O sea, uno va perdiendo hasta que pierde la capacidad de obtener un crédito financiero, y ahí es cuando está el límite. Uh-huh. Cuando usted dice que se ha endeudado también con el propio Estado, ¿quiere decir que, por ejemplo, tienen deudas con BPS, DGI, por ejemplo? Tuvimos en su oportunidad y hicimos convenio y estamos pagando, sí, tenemos deudas con organismos de recaudación, sí, uh-huh. sí. Usted decía recién que del costo total de las empresas del sector suburbano, estamos hablando específicamente, sí. El 65% tiene que ver con el salario. ¿Cómo se compone el resto del 100%? Y el resto es repuestos, reparaciones, costos de rodamiento, como sean cubiertas, gastos generales, cargas fiscales. Ese resto es lo que complementa, ¿no? Ajá. Pero el combustible, por ejemplo, ¿cuánto incide? No, el combustible, como hay una compensación por el fideicomiso del gasoil, está en el 4 o 5%. Uh-huh. O sea, teniendo el combustible subsidiado que le incide en un 5% de la paramétrica, ¿de todas maneras terminan perdiendo dinero? Exacto. No, esto es... o sea, el fideicomiso del gasoil se creó para bajar el precio del boleto a nivel de todo el país. O sea, incide tanto en el interdepartamental como en lo suburbano y urbano. Si se cobrara el precio del gasoil que está vigente, obviamente iba a haber una suba importante de precio, ¿no? En todos los sectores. Uh-huh. Nos están llegando muchas preguntas. Uno, por ejemplo, el 178 dice, ¿entonces son una sociedad anónima cuyo negocio es perder plata? Hay distintas modalidades, porque hay cooperativas, hay SRL. En el caso de COPSA es una sociedad anónima conformada por 500 y pico de accionistas que desde el año 2012 viene perdiendo plata y prestando el servicio. ¿Hace 11 años que pierde plata? Exacto. Uh-huh. La otra pregunta que queda con respecto a esto, Cardoso, tiene que ver con la prestación del servicio, porque si bien el servicio se sigue prestando, tiene una serie de subsidios que se pagan por parte del Estado, las empresas se terminan endeudando para cumplir el servicio, los trabajadores de alguna manera algo resignan para cumplir el servicio, pero el servicio en términos generales, tal vez, discúlpeme el término a emplear, es malo. Entonces, estamos como en una especie de encerrón aquí, ¿no? Alguna aclaración. El sector suburbano no recibe subsidio del Estado, vamos a dejarlo claro. Lo que se recibe es un reintegro del fideicomiso del gasoil que pagamos todos los uruguayos, inclusive las empresas de transporte pagan el precio de lista y después se lo devuelven, o sea, eso no es un subsidio. Y si recibe un reintegro, lo único que recibimos es un reintegro parcial por los estudiantes. O sea, por el boleto estudiante que transportamos, recibimos un reintegro. Sí. ¿Ah? Porque si no queda como que existe un subsidio económico, una transferencia de dinero por la prestación de servicio, algo que ocurre en todos los países del mundo. Eso no ocurre acá, sino que acá, está bueno aclararlo, hay un subsidio de las empresas hacia determinados sectores. Por ejemplo, transportamos enfermos gratis, al acompañante con el 50%,
a los jubilados con determinado porcentaje de descuento, a los estudiantes universitarios al 50%, a los docentes al 50%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una prestación, por un lado, de las empresas hacia la sociedad, que nosotros lo que decimos es que se debe tener en cuenta ese factor y se debe reintegrar la diferencia. Ese es un factor. Después es obvio que en la medida que los recursos sean insuficientes para cubrir los costos, uno no puede tener la renovación de flota que quisiera. Digo, es algo elemental, ¿no? Tiene que ir arreglando lo que tiene, ir tirando hasta que puede conseguir una financiación, ahí a proceder a renovar y seguir así. Eso en cuanto a los vehículos. En cuanto a los horarios, yo creo que horarios y cobertura de servicios no lo podemos calificar de malos, porque tenemos una sobreoferta en relación a la demanda existente. O sea, la capacidad de transporte que tiene el sector suburbano hoy anda cerca de los 90 millones de usuarios al año, 90 millones al año, y no llega a 40. O sea, hay capacidad locativa para transportar más gente, y sí, capaz que nosotros a las 2:40 de la mañana queremos tomar un bus, y sí, a esa hora capaz que tenemos, capaz que no. Digo, va a depender si hay bastante, por lo menos un mínimo usuario que lo justifiquen, ¿no? Pero Cardoso, pero usted entiende que un servicio que sirve, valga la redundancia, Montevideo Parque del Plata y demora en torno de 1:40 es un buen servicio. ¿Sabe cuánto puse para ir de acá del centro a Zona América en un auto? No, ni idea. Son 18 kilómetros, 1 hora. 1 hora. ¿A qué hora fue? A las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y cuál es, dentro de los puntos que nosotros le hemos hecho llegar al Ministerio, está la adopción de medidas para que la circulación de los buses sea más rápida? O sea, en la medida que los ómnibus circulen más rápido, ya sea por una vía única u otra medida que se adopte, eso va a reflejar para el usuario la ventaja de viajar más rápido, y para las empresas una disminución de costos. Yo le comento que en el año 2000, o sea, hace 2 décadas atrás, venir de Pando a Montevideo demoraba 1:05. Sí. Hoy demora 1:35. Aumentó el 50% de tiempo venir de Pando a Montevideo. Son 32 kilómetros. Y obviamente lo mismo sucede en el ejemplo que usted ponía de Parque del Plata, tenemos otros factores. Si usted me pone un radar cada 3 kilómetros, y tenemos que circular a 60, y en algunos casos estamos a 45, seguramente, y con la densidad de vehículos existentes, vamos a demorar más de 1:40 para llegar de Parque Plata. Coincidimos totalmente que los tiempos no son atractivos, y es una de las cosas que hemos planteado al Ministerio, que hay que buscar solución. Claro. Yo cuando le dije de malo, y perdón si en última instancia no concuerda con sus estándares, pero usted mismo me dice que ahora el servicio cada vez demora más, y cuando dice que hay capacidad de transportar a más cantidad de gente, estamos hablando de transportar a más cantidad de gente en cierto grado de comodidad también. Entonces, no estamos hablando de un servicio demasiado cómodo. Estoy hablando de asientos libres, disponibilidad de salón, no pasajeros parados, ¿no? Que es otra cosa distinta. Acá, o sea, hoy hay capacidad ociosa en asientos libres. Exacto, hago referencia a capacidad ociosa. No estoy hablando de aquello que la gente iba colgada, no. Digo, hoy nos paramos en cualquier lugar y la gente elige. Si usted se pone en Avenida Italia, le pasa un ómnibus cada 2 minutos, 2 minutos 30 por ahí, y elige cuál viaja. Si ve a alguien parado, lo deja pasar, toma otro, y no interesa de quién sea el prestador del servicio, ¿no? ¿A qué hora eso, Cardoso? Porque francamente yo veo ómnibus en Avenida Italia y Boulevard Artigas
se llama el rush hour, en hora pico, y eso no es así. Los ómnibus que llegan hasta incluso ya están todos llenos. Sí, el tema es que la hora pico hacia afuera se produce entre las 4 y las 6, o sea, son 2 horas. Y el resto del día tiene 24. Sí. Tenemos 22 horas tiene 22. De prestación del servicio. Entonces, cuando tenemos que hacer la media, tenemos que ver el universo. Tenemos que ver el universo, porque si no, digo, ya ve que 2 horas en 24 es menos del 10%. Sí. Pero, obviamente, lo ideal acá sería... lo que pasa es que en esas 2 horas es donde viaja la gente, ¿no? Mayormente, digamos, donde baja más cantidad de gente. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Los horarios, el convenio salarial son por 8 horas de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, hay que, durante 8 horas hay que darle trabajo a la gente, porque si no, nos saldría carísimo para que haga un solo viaje, o 2 viajes como máximo, y el resto del tiempo esté inactivo porque no hay demanda. Ahí los costos igual de infraestructura, ¿no? Porque tienen que pensar que debería haber una cantidad mayor de buses a esa hora que después estarían completamente parados, ¿no? Entonces el costo de logística sería muy alto. Uh-huh. Mire, un oyente del 192 nos dice: ayer tomé un Inter a las 6:30 de la tarde y no pasaba un Inter, llegó uno repleto de gente. Da la impresión de que en términos generales, Cardoso, la visión que tiene la gente con respecto a la prestación del servicio es por lo menos en algún aspecto diferente de la que usted plantea. No, te lo aclaro fácilmente. Para cada uno de nosotros, cuando nos pasa algo, es el problema del universo. La diferencia es que yo visualizo los datos de todo. Sí, claro. Visualizo todo el día, visualizo toda la semana, todo el mes. Entonces, en base a eso, hago las apreciaciones. Y no de temas puntuales que nos pueden pasar. Es como decir, subí y el conductor me trató mal. Y en base a eso, prejuzgo que todos los conductores tratan mal. No, la mayoría tratan bien a los usuarios, como corresponde. Y hay algunos casos excepcionales que pueden tener un desajuste en su conducta. Y esto es similar. Uh-huh. Bien, Cardoso, para el problema estructural, digamos, que es que ustedes reciben mucho menos dinero del que cuesta prestar el servicio, ¿cuál es la solución? Porque la respuesta parece obvia, que es subir el precio del boleto. Ahora eso terminaría afectando a que menos gente pudiera viajar. ¿Cuál es la solución de fondo, digamos? Mira, una, lo había comentado, que es buscar hacer más rápidas las vías de circulación. Si el costo de la mano de obra es el 65% y podemos bajar la velocidad del recorrido en un 20%, y ya la tenemos casi en un 50 y poco, o sea, ya bajamos un 10 y algo por ciento de costo. Ese es un tema que además, aparte de bajar el costo, resulta atractivo para el usuario, dado que va a tener un servicio más rápido. Y por otro lado, inexorablemente, como en todos los países de la región y en la mayoría de los países del mundo, un servicio público subsidiado, o sea, tiene otros beneficios, disminuye la emisión de carbono, etcétera, etcétera, el mantenimiento de las calles, o sea, porque en un ómnibus se puede llevar 40 pasajeros. Para eso precisa por lo menos 10 autos, llevando 4 cada uno, ¿no? Entonces los costos sociales son menores. Entonces de ahí es que nosotros creemos, y como ya comentaba, se aplica acá en la Intendencia de Montevideo un subsidio. La Intendencia subsidia la tarifa política. Hay una tarifa política, que es el precio que se le fija a la gente, y una tarifa técnica, que es el costo real. La Intendencia de Montevideo cubre la diferencia. Entonces esa es una vía para aplicar en el sistema suburbano, que está encuadrado en el área metropolitana. Debería haber una política única de transporte y movilidad en el área metropolitana, o sea, en la conjunción de Canelones, San José y Montevideo. Y así no se generarían asimetrías. Ahora, lo que pasa es que queda como una reflexión, tal vez esto que le va a decir no es una pregunta, es una reflexión justamente, que es que hoy hay un servicio regulado de transporte suburbano que se conecta mayormente con Canelones, pero también con San José, donde en algunos casos son servidos por empresas privadas.
pero el precio está fijado por el Estado. Hay un regulador, que es el Estado, que le dice a qué hora puede salir, cuántos ómnibus debe tener, las condiciones por las cuales usted contrata al personal también están reguladas por el Estado. Pero lo que pasa es que el Estado a usted después le dice que tiene que fijar la tarifa en cierto valor. La pregunta es, si el Estado aceptase subir el precio del pasaje, por ejemplo, u otras condiciones como las que usted marcaba recién, en realidad estaría permitiendo que una empresa privada haga un negocio para sí. Por eso vuelvo a plantear el tema de que cuál es la solución de fondo aquí, porque en última instancia la clave es el pasajero, ¿no? Te hago, lo visualizo de otra manera. A ver. Hay un contrato de concesión, porque el Estado no puede prestar el servicio público de transporte, ¿tá?, de pasajeros, entonces le otorga a determinadas empresas un contrato de concesión. ¿Tá? En ese contrato de concesión hay derechos y obligaciones. O sea, existe la obligación de las empresas de prestar ese servicio en los horarios que le indique, los recorridos, etcétera, etcétera, las condiciones, y tienen el derecho a percibir el costo del mismo. ¿Tá? Y es lo que no está sucediendo. Se está incumpliendo el contrato de concesión. Digo, es así de sencillo. ¿Y ustedes han denunciado esto ante la justicia? En el caso de COPSA, tiene un juicio iniciado hace unos años contra el Ministerio, que está en la órbita judicial, por incumplimiento del contrato de concesión. ¿Y qué ha pasado con eso? Y los tiempos de las empresas a veces no son los tiempos de la justicia, entonces es un proceso que a veces se torna largo y lleva años, ¿no? Uh-huh. Bien, esperemos a ver si hay alguna resolución. ¿Está previsto algún encuentro? Se lo comento porque en las últimas horas hubo reuniones entre el sindicato de la UNOT y el Ministerio de Trabajo para intentar destrabar esta situación. ¿Ustedes esperan ser recibidos en las próximas horas también para sí. Volver a plantear esto mismo que usted viene diciendo? Sí, obviamente nosotros siempre estamos a disposición de las autoridades para buscarle una solución a la problemática, y bueno, ya hemos iniciado algún contacto con el sindicato también para ver si podemos encontrar una solución. Javier Cardoso, gerente general de COPSA, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, que pasen muy bien, que tengan buen día.